conectando. Estamos grabando. No, estamos conectando un ratito ya. Un momentito. Está bien, no hay apuro. Que no se vaya Chiapas, eso sí. Que no se vaya Chiapas. Ok. Sí estoy, profe, y también veo que está, creo que está aquí, vamos a ver. Alberto, ¿ya está? Ok. Y también está Héctor Muñoz acá, profe. Ok. Gustaría también de su opinión. Y Carlos Arena, le tengo una buena noticia a Carlos Arena. Okay. ¿Estamos grabando? Ya estamos grabando, Alberto. Estamos grabando, gracias Miriam, siempre tan eficiente. Estamos grabando hoy, lunes 16 de enero del nuevo año 2023. Esta es la primera reunión del año, ¿ok? Y esta reunión, bueno, como todos los lunes, hoy la vamos a dedicar al tema de la derecha bruta y achorada, ¿ok? Y de una posible nueva estrategia, porque la buena noticia para Carlos Arena es que, bueno, yo siempre le dije a Carlos Arena que tiene razón, en que no podemos esperar resultados nuevos, mejores, si hacemos siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso con más detenimiento. Muchas Bueno, gracias, profe. ya, Carlito, ya. Vos sabés que yo te quiero mucho, Carlito. Yo también, profe. Bueno, entonces, a ver, la buena noticia es que el año empezó, por lo menos para mí, con dos reuniones importantes, una con gente de Brasil y otra con gente de Cuba, ¿ok? Pero Cuba y también Nicaragua y tal, porque son los del Foro Anticomunista, pero hemos tenido una buena conversación. Yo les he dicho que el anticomunismo no es suficiente y él me dice que sí, que está de acuerdo y que quiere un programa. Bueno, lo que nosotros tenemos es el plan, el proyecto 5R. Le he enviado todos los materiales, quedamos en seguir conversando, ¿ok? En fin. Pero antes de eso, tuve una reunión con amigos de Brasil. Ahí viene lo de la derecha bruta y achorada, con los amigos de Brasil, ¿okay? Que son muy de derecha bruta y achorada. Vamos primero. Achorado quiere decir malandro, así Pedro Navaja, ¿ok? Achorado es lo que fueron los trompistas que tomaron el Capitolio el 20 de enero. Achorados son los bolsonaristas que incendiaron y vandalizaron edificios públicos en Brasil. Esos son achorados. Esa es la derecha bruta y achorada. ¿Ok? Anticomunistas, dicen ellos. Ok. Entonces, yo les pasé la semana pasada el video de la reunión que tuvimos el viernes con los de México, como todos los viernes, que ahora las vamos a tener a partir del viernes con invitados especiales que ya están programados, si Dios quiere, ¿ok? Y ahí yo esbocé una estrategia que hasta ahora no hemos ensayado, por lo menos mucho, que es no hablarle a la gente que vota a la derecha mala, sino hablarle a la gente que vota a la izquierda. A ver qué pasa, ¿ok?
Fíjese una cosa. El señor Juan Carlos Tafur, cuando habla de la derecha bruta y achorada, dice, no tiene mayor cultura y es excesivamente agresiva. Y yo le puse aquí un video de La Mula, donde el señor Juan Carlos Tafur dice lo siguiente. Me parece bruta, primero porque no conoce la historia del Perú, no lee, no tiene mayor cultura, no conoce las ideologías que combate, o sea, no conoce el marxismo. Y achorada porque es muy agresiva, demasiado agresiva. Pero eso que él dice para el Perú se puede aplicar también a los trumpistas achorados de Estados Unidos y a los bolsonaristas achorados de Brasil. ¿Cuáles son las características de la derecha bruta y achorada? Dice el periodista a Tafur. Y Tafur le responde, sobrereacciona, no argumenta, miente descaradamente. Los psicosociales son su manera de conducirse. Y deberíamos agregar también las fake news. Y tiene un parlante gigantesco como son la mayoría de los medios de comunicación. Hay una derecha que conoce la realidad del Perú, que la estudia, poca, pero la hay. Una derecha liberal, una derecha democrática, pero lamentablemente se encuentra opacada por la derecha bruta y achorada, la DBA, y su presencia tan fuerte en los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, yo les puse aquí dos informaciones de Infobae, una sobre el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, 20 de enero del año pasado, claro, y otra sobre el asalto a los edificios públicos, al Palacio Presidencial, al Congreso y a la Corte Suprema en Brasil. Esa es la derecha bruta y achorada, no es solo Perú. Entonces, con la gente que apoya esa derecha bruta y achorada, no se puede hablar. Estamos gastando saliva en gente que no nos escucha. Habría que hablarle tal vez a la gente que vota a la izquierda, porque, y esto es lo que yo avancé el viernes con los de México, porque para hablarle a la gente que vota a la izquierda, siempre y cuando no sea demasiado ideologizada, así un profesor de sociología y cosas por el estilo, o siempre y cuando que no sea algún dependiente de un puesto público en el gobierno o en la ONG o donde sea, o sea, gente que no tiene ni ideología demasiada de izquierda, ni compromisos de tipo monetario, digamos, un sueldo, un plato de frijoles. A esos no, pero a los que no tienen una ideología así fuerte y no tienen un plato de frijoles, entonces se les puede hablar. ¿Y qué le vamos a decir a la gente que votó a la izquierda? Y le tenemos que quitar dos mentiras de la cabeza. ¿Por qué una gente vota sistemáticamente o cuando vota lo hace por la izquierda? Y muchas veces porque ha tragado dos mentiras. La mentira número uno es que todos los males de nuestra sociedad, el desempleo, los bajos salarios, la inseguridad, etcétera, se deben al capitalismo que estamos viviendo en un sistema capitalista, y eso no es verdad. Y, o sea, son dos mentiras, que vivimos bajo el sistema capitalista y que el capitalismo es la culpa de todo. Entonces, habría que hablarle de dos verdades nada más, que lo que vivimos es un sistema estatista, fuertemente socialista, leyes malas de inspiración socialista, manifiesto comunista del 48, y que por lo tanto a las leyes de inspiración socialista, o sea, al socialismo, se deben los males de nuestra sociedad. Los sueldos que no alcanzan,
la economía que no despega, no se recupera, la educación pésima, los malos servicios, servicios que en teoría provee el Estado, pero ya sabemos cómo son. Entonces, el problema, yo no digo, óigame bien, por favor, yo no digo que explicarle esas o quitarle 2 mentiras de la cabeza a gente que vota por la izquierda es más fácil que hablarle a gente que vota por la derecha mala. No digo que es más fácil, ¿ok? No digo que es más fácil. Para nosotros nada es fácil. Para nosotros no es fácil ni pedir una pizza por teléfono, ¿ok? Nada es fácil para nosotros. Ahora, es menos difícil. ¿Por qué? Por una razón muy simple y sencilla. Porque mientras a la gente que vota por la izquierda le tenemos que quitar 2 mentiras de la cabeza, ¿cuántas mentiras no hay que quitarle a la gente que vota habitualmente por la derecha mala? Hay que quitarle la mentira de la histeria anticorrupción, hay que quitarle la mentira de la paranoia del fraude, hay que quitarle la confianza en las Fuerzas Armadas, como estos tipos de Brasil que creen que los uniformados van a resolver el problema de Brasil. En fin, que la derecha mala no es el mal menor. La mentira del mal menor es muy fuerte en la gente que vota a la derecha mala. Entonces, me pregunto, y le pregunto a Chapas, que le voy a pasar el micrófono ahora para que nos cuente su experiencia con personas vinculadas al partido Semilla, ¿ok? Que hubo una reunión y tal. Lo que yo digo es que no es más fácil, sino es menos difícil quitarle 2 mentiras de la cabeza a la gente que quitarle 10 o 12. Antes de pasarle el micrófono a Chapas, les cuento mi reunión con la gente de Brasil, ¿ok? Me iba a acompañar Javier Acuña, que también habla portugués, incluso lo habla mejor que yo, y yo no es que lo hable mal, yo me defiendo bastante, pero Javier Acuña habla portugués mejor que yo, él lo aprendió hace 20 años en Mozambique y no se le ha olvidado, ¿ok? Bueno, el portugués es muy traicionero porque de cada 7, 8 palabras, la mayoría son iguales, pero hay una que es diferente y esa te tira todo, te cambia toda la cosa, el discurso, ¿ok? Te cambia toda la frase. Entonces, bueno, tuvimos esta reunión con la gente de Brasil. Bueno, ellos pidieron la reunión, me pidieron que si yo les podía aportar algunas dicas. Dicas significa tips, o sea, consejo, recomendaciones, sugerencias breves, si yo les podía aportar algunas dicas para recuperar el Brasil. Entonces yo preparé una lista de 7 dicas, y son 7 7 puntos donde chocamos con infinidad de mentiras que tiene la gente en la cabeza. Entonces, no puedo decir que me ha ido bien en esa reunión. En la de Nicaragua sí, ahí me fue perfecto. Y Cuba, Foro Anticomunista de Miami. Entonces, ahí estuvo bien, pero con los de Brasil no, porque no aceptan, no escuchan.
son gente recién llegada a la política. ¿Okay? Había de todo ahí, había en la reunión, había un camionero, había un vendedor de seguro, había una maestra de primaria, o sea, gente que recién llegó a la política, entonces es tragacionista, traga cualquier cosa que le digan. Que Bolsonaro es una maravilla, y Bolsonaro ganó las elecciones, pero Lula le robó los votos, hubo fraude, y las Fuerzas Armadas tienen demasiadas mentiras, y mentiras muy grandes. ¿Okay? Entonces, la primera dica, o sea, los que me conocen ya saben, yo soy muy frontal, la primera dica se las dije en portugués así: llega de Bolsonaro, llega quiere decir basta, basta de Bolsonaro. Bolsonaro ya fue, Bolsonaro ya pasó. Primera dica, llega de Bolsonaro. Se armó un lío ahí. Se armó un lío porque son todos bolsonaristas. O sea, y se lo dije en portugués: Bolsonaro não fez reforma, nenhuma só reformas de fundo. Não fez. Michel Temer hizo más reformas que Bolsonaro. Michel Temer privatizó más que Bolsonaro, privatizó una serie de empresas paraestatales que trabajaban para Petrobras y el gigante estatista brasileño y demás. Michel Temer fue un presidente más liberal que Bolsonaro. Bolsonaro lo único que hizo fue pelear con todo el mundo, sacarse fotos con ametralladoras, insultar, decir palabrotas, cuando debía haber hecho piso político para que Guedes pudiera hacer la reforma. Sobre todo con lo que en Brasil se llama el centrón. El centrón es toda una mayoría que hay en las dos cámaras, una mayoría de centro más o menos ambivalente, más o menos no muy definida, ¿ok? Pero tendría que haber sido esencial para abrir camino, abrir piso político a la reforma, conseguir aliados en el centrón, ¿ok? Pero Bolsonaro peleó con todo el mundo, peleó peleó con los jueces, peleó hasta con líderes evangélicos que lo habían apoyado mucho en su campaña, peleó con el juez Moro, bueno, porque el error fundamental de Bolsonaro es haberse montado en la histeria anticorrupción. Ese fue el error fundamental de Bolsonaro. En lugar de ocupar en su discurso y en su agenda política, en lugar de el lugar central, ocuparlo las reformas, lo ocupó la histeria anticorrupción. Y entonces esta gente con la que yo hablé, ¡uy! Todos con la histeria anticorrupción. ¿Ok? Que Lula es un delincuente, igual que en Argentina, ¿no? Que no, Cristina es un delincuente, tiene que ir a la cárcel y toda esa bolsería de la histeria anticorrupción y el Laufar. ¿Ok? Uy, fue una reunión bastante de cruce, de va y viene. ¿Ok? Entonces, la primera dica es: llega de Bolsonaro. La segunda dica es que la violencia no es el camino. La violencia no es la vía, no es la ruta. Pero anda a sacarle de la cabeza aquello de que el pueblo tiene que salir a rúa, el pueblo tiene que salir a la calle, y todas esas idioteces de la derecha bruta y achorada. Quiere salir a la calle. No, pero yo le digo, la violencia no es el camino. No, pero si tenemos millones en las calles, entonces... No, por ahí no va la cosa. Fue una reunión muy de tira y afloje. Esa fue la segunda dica, el segundo tip, ¿okay? Que la violencia no. Y tercero fue que en lugar de violencia, que usen la inteligencia. Pero no van a usar la inteligencia. Entre otras razones, porque muchos de los que estaban ahí eran evangélicos. ¡Qué cagados! Evangélicos. El evangélico no usa la cabeza, no usa la razón.
Y ahí tuve el choque más fuerte con los evangélicos. Porque no quieren usar la cabeza. No, porque Dios está de nuestro lado y entonces oremos y oremos a Dios que está de nuestro lado y entonces nos va a devolver el Brasil y cosas. No, en vez de violencia tiene que usar inteligencia. Esa fue la tercera dica para recuperar el Brasil, si quieren recuperar el Brasil. Y está muy bien que los cristianos hagan oraciones. Fantástico. Nosotros también lo hacemos. Pero no solo oraciones, sino acciones. Y acciones inteligentes, no acciones a la derecha bruta y achorada. ¿Ok? Entonces, como si no fuera poco punto de choque, porque hasta ahora las 4 dicas fueron, las 3 dicas fueron de choque, para chocar. La cuarta es estudiar marxismo, estudiar a Marx y Engels, porque tiene mucha razón Tafur cuando dice la derecha bruta y achorada no lee. ¿Qué va a leer una gente que recién llegó a la política? ¿Okay? Algunos también recién llegaron a la iglesia evangélica, ¿okay? Y que se dedica a conducir un camión, con todo respeto, pero la política se estudia, de política hay que saber, y para saber hay que aprender, y para aprender hay que dedicar tiempo. Y el otro señor que vende seguro, y la señora que da clase de primaria, pero eso sí, una soberbia y una terquedad y un encapricharse terrible, más o menos hasta la cuarta dica. En la cuarta dica, el clima se mejoró un poco, el clima de discusión mejoró un poco, porque sí me aceptaron, ahí recién empezaron a aceptar, sí me aceptaron que hay que estudiar comunismo para entender el comunismo. O sea, una cosa, una verdad de sentido común. Esa me la aceptaron. ¿Ok? Entonces pasé a la siguiente, la quinta dica, que estudien las 5 reformas, que estudien el proyecto 5 reformas. Yo les había enviado un montón, todos los materiales nuestros. Que estudien el proyecto 5 reformas porque es el único antídoto contra el comunismo. Sin 5 reformas no hay salida para Brasil. Y eso se los expliqué muy bien. Porque a cada rato me preguntaron, bueno, pero entonces si usted no está de acuerdo con tomar las calles, usted no está de acuerdo con que las elecciones fueron robadas y demás, bueno, entonces ¿cuál es el camino? Y el camino es recuperar las personas, las funciones, las competencias y los recursos que nos fueron apropiados. A eso le llamamos la gran devolución. Ese es el camino para que la sociedad recupere el Brasil a través de la derogación de las leyes malas y el impulso a las 5 reformas. Bueno, entonces ahí quedaron en estudiar. No sé si van a estudiar o no, no sé. Yo les pasé todo el material. La sexta era adherir a las 5 reformas, incorporarse al movimiento y hacer una primera célula, por lo menos en Brasil. Ellos viven en Sao Paulo, la mayoría. Entonces, están en buena... si dejaran las idioteces que se han tragado, típicas de la derecha malandra, más que mala, malandra, de la derecha malandra, y se pusieran a estudiar las 5 reformas y la transitología, les hablé un poquito de que nosotros nos inspiramos en los países comunistas, ¿okay? Les hablé un poquito de Václav Klaus, les hablé de Ron Paul también, ¿okay? Pero ellos ni saben, no tienen la menor idea. Es la derecha bruta y achorada. ¿Okay? Y la séptima dica y última era esta que estamos hablando ahora, que ahora yo le voy a pasar a Chapa, que nos diga cómo le ha ido hablándole a gente que vota
habitualmente por la izquierda o cada vez que lo hace vota por la izquierda, porque tal vez sea gente, oiga bien lo que voy a decir, un poquito al menos irrazonable que esta gente que vota a la derecha mala. Es irrazonable, es muy, muy difícil discutir, sobre todo si son evangélicos. Si son evangélicos, no sé. Hay que predicar el evangelio. Sí, está bien, predica el evangelio, no hay ningún problema, pero la política no es predicar el evangelio. Y otra cosa que me costó muchísimo es que a ellos, como recién llegan a la política, creen que la política es todo un asunto de corruptos y no corruptos, y de impunidad, y de que los corruptos tienen que ir a la cárcel, y los no corruptos tienen que ir a gobernar. Eso es todo, toda la ciencia política de ellos se reduce a eso, y no quieren saber absolutamente nada de política pública, no saben ni qué quiere decir eso, no saben nada de privatizar, de regular, abrir mercado de competencia. No, todo es corrupción, 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 corrupción. Y hemos hablado con Juan Alberto hoy de un tema similar, porque en Perú, lo que tenemos en Perú es la gente crispada, ¿ok? Y violencia. Tenemos violencia, violencia, violencia en Perú. O sea, violencia de la izquierda y violencia de gente que se defiende de la izquierda porque quiere pasar por una carretera trancada o le han quemado su negocio o le han asaltado su casa o cualquier cosa si no se pliega a las bandas violentas que azotan el Perú, y el gobierno, bueno, trata de hacer lo que puede. Entonces, bien. Jorge Chapa está aquí para que nos cuente cómo le fue con la gente del Partido Centro. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches, amigos, colegas. Feliz inicio de año para todos. Bueno, sí, efectivamente, esta reunión la tuvimos el miércoles de la semana pasada. Como contexto de esta reunión, hoy, curiosamente, y como cosa rara, realmente no está aquí en la realidad nuestro colega Carlos Soto Grotewohl, pero es por medio de él por medio de quien se abre el espacio para conversar con tres personas, activistas políticos de un partido cuyo nombre es WINAC, W-I-N-A-Q. Por favor, en el ínterin, si Miriam me puede apoyar dándole co-host a Héctor Muñoz. Él va a poner ahí en pantalla dos imágenes que queremos mostrarles sobre cómo fue la reunión. Entonces, mientras le dan el co-host y Héctor pone ahí las imágenes, tal vez también le damos un par de minutos a Héctor para que él comente cómo le pareció la reunión. Pero bueno, entonces, estas personas, y de hecho varios partidos políticos ya en contienda, este año 2023 son las elecciones generales en Guatemala, se eligen presidente, vicepresidente, alcaldes. Una consulta, Jorge. ¿A quién hay que darle co-host? A Héctor Muñoz. Ok, ya, ok. Gracias, presidente. Entonces, resulta que varios partidos políticos se han estado abocando a Carlos Soto Grotewohl, quien, por cierto, en el pasado ha participado como candidato a alcalde por la ciudad de Antigua Guatemala. Antigua Guatemala es una ciudad muy importante en Guatemala, es la cabecera departamental del departamento de Zacatepeques, es un departamento que está en el centro del país, pero Antigua Guatemala es una ciudad colonial que es muy conocida por sus ruinas y el pasado colonial que encierra, ¿no? Entonces, pues la alcaldía de la ciudad de la Antigua Guatemala es muy apetecida, digamos.
¿no? Hay muchísima plata, hay muchísimos empresarios en esta ciudad que básicamente depende del turismo nacional y extranjero. Entonces, varios partidos políticos han estado buscando a Carlos Soto Grotewol para invitarlo a ser nuevamente candidato a alcalde por esa ciudad. Y Carlos está con nosotros desde hace más o menos 1 año y medio, tal vez 2 años, pero con mayor fuerza desde que entró en la realidad. O sea, desde que él, por cierto, él inicia una maestría en alguna cosa y empieza a decir, mira Jorge, ya me están enseñando mucho marxismo cultural ahí, además no sé qué hacer, bueno, venite con nosotros a la realidad, y desde hace unos 6 meses está acá en la realidad, y yo he visto cómo él cada vez más se ha comprometido con el proyecto, ¿no? Entonces, derivado de que lo empiezan a buscar varios partidos, no solo uno, sino varios, él les empieza para empezar, él hace bien en decir, de acuerdo, reunamos, ¿no? Y entonces él se abre al diálogo, se encuentra con estos representantes de estos partidos y les dice finalmente, mira, disculpa, yo no pienso participar como candidato a alcalde, yo actualmente estoy formándome en política, soy de derecha, soy liberal clásico, creo en estos principios, creo en este proyecto y el partido se llama Partido Fusionista. Entonces, pues resulta que estas personas de este partido le dicen, mira, ¿y qué es eso del Partido Fusionista? Pues sí, es un partido político que está en formación, que está en crecimiento, y pues pensamos A, B y C, ¿no? Y entonces estas personas le dicen, bueno, qué interesante, nos gustaría conocer más. Y es ahí donde surge la iniciativa de Carlos de encontrarme a mí con estas personas. Finalmente se da la reunión el miércoles pasado. Ahí en esa imagen que ustedes tienen está Héctor, en la parte del lado derecho, al fondo, tiene las manos ahí sobre en la boca, y las otras 3 personas, ¿verdad? Verónica González, que ella es politóloga, ¿sí? El arquitecto Carlos Sansueto y el activista político Mario René Pérez Dicama. Ellos son los 3 que están allí. La dinámica se las comparto porque es parte de las experiencias y bueno, de pronto ustedes tienen un encuentro parecido y quizás les resulte útil, ¿no? La estrategia fue dejarlos hablar al principio, ¿no? O sea, bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su pasado? ¿Cómo, verdad? ¿Cuál es el partido que representan? Y ellos solo se sentaron, amigos, de verdad, solo se sentaron y empezaron a hablar de la histeria anticorrupción. Rápidamente, mire que 28 millones se robó el alcalde del Pozo, el apellido del alcalde actual, Víctor Hugo del Pozo, y entonces que lo vamos a trabar y que no sé qué, pero miren, ni se habían sentado y ya nos estaban hablando de corrupción, ¿verdad? Bueno, y entonces la estrategia con Héctor fue silencio, ¿verdad? O sea, a ver que tengan su catarsis ahí, que hablen, y hablaron, ¿verdad? Y luego de que hicieron esta catarsis, les digo, bueno, cuéntenme un poco más de ustedes como personas, ¿verdad? ¿Qué profesión tienen? ¿Tienen familia? ¿A qué se dedican? ¿Desde cuándo están en el partido? Y entonces, pues ellos empezaron a abrirse, ¿no? Curiosamente, la licenciada, la politóloga, Verónica, pues ella estudió en un colegio de monjas católicas de izquierda, comunista, y luego estudió ciencia política en la Universidad Rafael Landívar de los jesuitas supercomunistas, ¿verdad? Y ella incluso nos cuenta que durante su época de joven, pues casi que se decide agarrar las armas e irse a una comunidad en el occidente del país y pues hacerse guerrillera, ¿no? Y pero la verdad, dice ella, es que yo no fui tan radical, ¿verdad? Mi familia, mis hermanos, ¿verdad? Al final, pues
yo de mujer, me casé, ¿verdad? Hijos, etcétera. Así que, pues digamos que me quedé en un nivel moderado. Me considero progresista. Luego el otro, arquitecto. Es increíble el comunismo que se maneja en esta rama de la arquitectura. Yo no había escuchado a un arquitecto, es impresionante, se fuman, pero impresionante, ¿no? Y construyen todo este socialismo, se lo construyen en las ciudades, ¿no? O sea, el principio de equidad, por ejemplo, el principio de sostenibilidad, ¿verdad? Todo lo aplican en clave de urbanismo. Entonces también, el progresista. Y luego, Mario René Pérez Icán, él es un activista, ¿verdad? El mayor de los tres, ha hecho política durante 30 años, empresario, más que empresario, comerciante en realidad, o sea, es comerciante, se dedica al comercio, pero él sí tiene, digamos, él es una persona fuertemente ideologizada, ¿no? Con un gran sentimiento de envidia, de resentimiento y de ganas de decapitar a cualquier empresario que no pueda, que no pague bien y que busque privilegios y que etcétera, etcétera, ¿no? O sea, él sí está bastante ideologizado. Los tres católicos, o gatólicos diría el profe, ¿verdad? Apostólicos y romanos, bien devotos los tres, ¿verdad? Y entonces, por cierto, los tres padres de familia también, ¿verdad? Con hijos y eso. Entonces les dejamos hablar como una hora. Al punto de que llegaron y nos dijeron, bueno, ¿y entonces ustedes qué? Por favor, presenten. Y entonces, si nos escucharon, y ahí nos dejamos ir con más o menos 2 horas y media de discurso. ¿Sí? Nos presentamos con Héctor, al igual que ellos, y con un papelógrafo y marcadores en mano, empezamos a explicar, un poco partiendo de la cosmovisión. ¿Sí? Agarré yo, bueno, la cosmovisión, ¿verdad? Ustedes tienen una cosmovisión cristiana, católica, y empecé yo a plantear desde esa perspectiva el asunto, pensando en que esas son las ideas principales, las ideas más fundamentales sobre las cuales se construyen las otras ideas y los otros paradigmas, ¿no? Entonces empecé desde ahí. La verdad es que los tres son profesionales, y en el caso de Verónica, ella es, por cierto, que antes porque el profe decía que son del partido Semilla, en realidad pertenecen hoy por hoy al partido WINAC, que es el partido de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una indígena a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz hace varios años, aquí en Guatemala, por su lucha contra, o digamos, por su lucha en torno al conflicto armado interno, ¿no? Entonces, WINAC es un partido que emerge de los acuerdos de paz en 1996, es un partido de izquierda dura. Pero tanto el arquitecto Carlos Anzueto como Verónica González pertenecieron hasta hace 6 meses, poco más, poco menos, al movimiento Semilla, un partido de izquierda blanda que realmente ha sido muy exitoso en el posicionamiento de sus ideas y sus políticas. Entonces, de hecho, Verónica era la responsable de la formación política regional dentro del movimiento Semilla. O sea, tenía un cargo que realmente creo que era bastante importante, ¿no? Ella es docente en universidades y hace historia, política y demás. Bueno, entonces, el asunto es que les empezamos a plantear lo de las cosmovisiones, lo cual les creo yo que les abrió un poquito el espectro, ¿no? O sea, porque ellos creyeron que íbamos a hablar de nombres, ¿no? Que Yamate y que, ¿verdad? Que íbamos a dar nombres. En realidad no citamos ningún nombre de ningún politiquero en gobierno, sino que más bien nos enfocamos primero en la parte de la cosmovisión, luego en la parte de cuál es el verdadero problema, ¿verdad? Coincidimos mucho y ahí eso ayudó a
mejorar el clima de conversación, como diría el profe, porque en principio empezamos a ver cómo empezaban a ponerse a la defensiva, ¿no? Y cuando nosotros les dijimos que parte de la solución era eliminar los privilegios, entonces empezaron como a cambiar, ¿no? Y a ponerse un poco flexibles y abiertos a lo que seguía del discurso. Y bueno, poco a poco fuimos decantando hacia el proyecto político, ¿verdad? La gran devolución. Las 5 reformas ya fue lo último. Para todo esto, pues la reunión duró 5 horas, poco menos de 5 horas. Se les notaba ahí el cansancio y bueno, pues obviamente al final, pues sí, fue electroshock tras electroshock, ¿no? O sea, cuando mencionábamos privatización, pucha, se pegaban a la silla y casi que les daba un derrame o algo ahí, ¿verdad? Se asustaban, ¿verdad? Hablando de privatizar, me sacaron el tema ambiental, ¿verdad? ¿Cómo era posible que, bueno, o sea que usted estaría de acuerdo en rescindir los acuerdos en materia ambiental? Sí, señor, estaríamos totalmente de acuerdo, estamos a favor de derrotar. ¿Y por qué usted es ambientalista y tal? Bueno, entonces a explicarles, ¿no? El tema de la institución de la propiedad privada. Y luego, pues bueno, temas como la privatización del subsuelo también, un balde de agua fría, el tema del patrón oro les hizo un clic. O sea, cuando les hablamos del patrón oro, el arquitecto dijo, pucha madre, jamás había escuchado eso, dice, ¿verdad? ¿Cómo es esa vaina? Pues, ¿qué es eso? Pero le decía a Verónica, ¿no? Porque ella es la politóloga, pues, pero Verónica, ¿por qué no sabíamos esto? ¿Cómo era? ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto tan nuevo para mí? Dice, ¿verdad? Y entonces se lo explicamos. Y Héctor, al final, porque, entonces dijo Mario René Pérez y Can, dijo, no, esto sí es de otro mundo. Dice, esta vaina sí es de otro mundo, solo puede pasar en países educados. Así que la educación es primero, dijo, ¿verdad? Y entonces Héctor pues ya les explicó por qué o cómo la educación dentro de la pirámide de Maslow no es prioritaria. Y por qué el proceso de creación de riqueza, ciertamente hay un anhelo de educar, de saber más, de formarnos, pero es un estadio, una fase que viene de último de todo este proceso de crecimiento. Y entonces se los explicó gráficamente y tal parece que entendieron. Así que bueno, esa fue la reunión, salimos muy contentos con Héctor y Carlos Soto porque no pensamos que ellos se abrirían tanto al proyecto, a la idea. Les dijimos claramente que éramos de derecha, liberal clásica, les centramos bastante por el tema de la protección a la familia. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Ustedes son padres, van a ser abuelos, entonces pues no podemos estar a favor del marxismo cultural y tal. Bueno, en fin, creo que fue bastante positiva la reunión y ahora pues esperamos una siguiente reunión de mañana en 8 probablemente y pues ya estoy pensando ahí en alguna dinámica para continuar la conversación, ¿no? Así que esa es la experiencia, profe. Me gustaría si Héctor tiene algo que complementar o preguntas, pues aquí estamos a la hora. Perdón, antes de Héctor, solo 2 comentarios a tu experiencia. Primero, cuando yo les hablo del patrón oro a gente que es de izquierda, les menciono enseguida Rusia y China. Porque acuérdate que a Adrián Díaz le pega muy en el clavo a esa confusión que hay, que los de izquierda y los de derecha mala coinciden en que Rusia y China son comunistas. Entonces digo, mira, Rusia y China van para el patrón oro, porque el patrón oro es lo contrario al patrón dólar. Y si ustedes están en contra del imperialismo norteamericano, y yo también, hay que desdolarizar el comercio mundial. Uy, abren los ojos. Y en cuanto a la cosmovisión cristiana, déjame decirte que estos evangélicos de Brasil no me dejaron hablar de ese tema, porque insistían
insistían en predicar el evangelio, ok, perfecto, digo yo, pero acuérdate que nosotros predicamos el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es solamente el evangelio de salvación, y mucho menos el evangelio de la gracia, sino del reino. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la política y la economía. Y hay toda una cosmovisión cristiana basada en la Biblia, modelo de gobierno, modelo de economía para una nación, etcétera, etcétera. No me dejaron hablar. Porque para ellos todo se reduce al tema corrupción. Y corrupción, y corrupción, y lo mismo, ¿no? Y fulanito se robó tantos millones, y el otro se robó tantos millones, y el otro se robó tantos millones. Y para ellos, eso tiene que ver con el evangelio. Porque para ellos, ¿okay? Si el problema es la corrupción, entonces un evangélico no roba. Y eso es todo. Y no te dejan hablar de otra cosa. Fue terrible la experiencia. Sí, pero bueno, tal vez en nuestro caso, profe, la estrategia de dejarles hablar casi una hora. O sea, en serio que les dejamos hablar. O sea, sí, la idea era que ellos se descosieran, ¿no? Y entonces después agarramos, porque llegaron al punto de decir, bueno, ahora ustedes por favor preséntenos qué tienen, qué piensan, quiénes son. Y entonces nos dejan una hora de vuelta, pero nosotros ya habíamos recogido sus principales tópicos, ¿no? Y claro, como eran tantos, pues agarramos 2 o 3 y de ahí desprendimos el proyecto. Claro, pero esa era gente de izquierda. La gente que yo tuve que enfrentar de Brasil eran todos derecha, bruta y achorada. Okay. Y también eran activistas políticos los tres. Sí, sí. Eso puede ser también algo diferente, ¿no? Sí, sí. Porque saben que la política no es solo el vandalismo de salir a la calle y eso que hace la derecha bruta y achorada. Sí, no sé si Héctor tal vez Héctor, o bueno, si ahí está Carlos Soto, pues ideal, pero tal vez contarle un poco lo que porque salió el tema de Rusia y China, ¿verdad? Y la pregunta de ¿en qué país se aplica, no? Esta locura. Así que, Héctor, si tenés algo con qué complementar. Sí, precisamente cuando hicieron porque siempre sale esa pregunta, ¿verdad? ¿En dónde ha sido exitoso esto, verdad? Y le sacamos nuestra lista, ¿verdad? Y cuando pasamos por China, no, pero es que China ya no es comunista, ¿verdad? Eso no es comunismo, ya ellos mismos reconocen que China ya no es comunista, ¿verdad? Por otro lado, cuando hablamos de los países exsoviéticos, dicen, a ellos les fue bien porque ya traían un capital de la Unión Soviética. Entonces, bueno, está bien, les dije yo. Hablemos entonces de los países en África que salieron del socialismo, ¿verdad? Y que realmente eran pobres y que por estas reformas han logrado salir adelante. El caso de Mauricio, bueno, y el arquitecto sacó que sí, que Cristóbal Colón fue un genocida y que no sé qué. Entonces le sacamos, bueno, mire, mientras más vemos hacia atrás, menos avanzamos hacia adelante, ¿verdad? Y tenemos que aplicar lo que hizo Paul Kagame en Ruanda, ¿verdad? Donde prohibió hablar del pasado. Y a partir de ahora todos somos ruandeses y vamos para adelante, ¿verdad? Y les funcionó, ¿verdad? Y les enseñamos fotos, ahí buscaron ellos a Ruanda en fotos y dijeron, ala, esto no parece África, ¿verdad? Y entonces ya eso les botó toda esa idea, ¿verdad? Yo sí llegué a la reunión con 0 expectativas, ¿verdad? Y salí muy animado, ¿verdad? Al punto en que a mí sí ya no me interesa hablar con derechas malas. O sea, ya mi idea creo que va a ser que nos enfoquemos en las bases de la izquierda, ¿verdad? Así como hizo Margaret Thatcher. Eso. Le
hacemos caso a Carlos Arena Goldring. No vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, Carlos Arena. ¿Estás satisfecho? Sí, pues eso es mi... Sí, profe, claro que sí. Esa es mi impresión de la reunión. Claro. Estoy muy animado. Gracias Héctor. Sí, tal vez decirle, profe, y a todos los amigos, colegas, que pues obviamente yo no quiero cantar victoria, ni mucho menos, es gente bastante ideologizada, sí, creo que es de ese perfil. Sin embargo, creo que les hemos tocado las fibras. Para empezar, creo que creamos confianza, ¿no? La reunión fue en una casa, ellos son conocidos, casi amigos de Carlos Soto Grotewohl, se conocen de edad, se conocen porque viven muy cerca, se conocen los papás y demás. Entonces, creamos confianza, creo yo, ¿no? Pues yo les dije que era católico, que Héctor era evangélico, y el tema de la cosmovisión y el tema de ser cristiano y de ser auténticamente cristianos, creo que les pegó. O sea, es allí donde les logramos calar. Y ahora es de esperar, ¿no? Es de esperar porque el problema es de que los desconectamos de la Matrix por 4 horas, pero al día siguiente seguro estaban en la Matrix, ¿no, profe? Entonces, Sí, pero el tema es cómo les damos un seguimiento. claro, pero Héctor Muñoz dijo que teníamos que hablarle a la base. Tal vez esos dirigentes no eran base. La base, la base a la cual tenemos que conquistar es la gente que, sin estar ultra ideologizada y sin depender de la izquierda para un plato de lentejas diario, entonces nos puede escuchar. Sí, sí, y así en breve, profe, también les cuento que entre Navidad y Año Nuevo tuve una reunión con un funcionario, con una mujer funcionario del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Ella sí depende del Estado, digamos, su plato de frijoles sí depende del Estado, lidera un sindicato de 40 personas dentro del Tribunal Supremo Electoral y bueno, ella está sumida en la paranoia del fraude electoral, pero me ofreció reuniones con estas 40 personas, ¿verdad? Así que también tuve esa experiencia entre Navidad y Año Nuevo, bastante complicadísimo. Ella sabe de fraude, ella sabe y cualquier cantidad de paranoia del fraude electoral. Sin embargo, pues bueno, nos ofreció encontrarnos con esta gente del sindicato, ¿no? Así que ya haremos también el esfuerzo y les contamos. José Luis Tapia tiene la mano levantada. Sí, parecía a la respuesta que dio Jorge de que habían creado la confianza y ahora el paso siguiente es si ya están en la etapa de hacerse amigos. Así es, presidente, así es. Sí, la verdad es que la despedida fue muy, digamos, creo que creamos ese clima, ¿no? Cálida. Cálida. Fue una despedida cálida, acordamos volvernos a reunir. Yo les dije que esto era de políticos serios, o sea, que una reunión así, que estábamos muy contentos porque una reunión así era de verdaderos políticos y de políticos serios, que podemos estar, eso se los dije de entrada, que iban a notar muchísimas diferencias, pero que nosotros las presentábamos con la mayor honestidad, sin ataque a ninguna persona en particular, ¿verdad? Y que las recibieran pues con mucha franqueza de nuestra parte, ¿no? O sea, yo traté de crear ese clima porque pues obviamente que les llovió cualquier cantidad de cosas diferentes a las que ellos piensan. Entonces creo que ahí parte del éxito, ya veremos si en la siguiente reunión se da para empezar y si continuamos creando ese clima de confianza, ¿verdad? Ya les contarán. Bien, muchas gracias.
Ok, abrimos los micrófonos. Bueno, a ver, mientras se animan a abrir los micrófonos. Ajá, Juan Alberto, dale. Sí, tocayo, y ahí en Brasil, ¿cómo quedó la cosa? ¿Quedó igual, con espíritu amigable o más bien de bronca? No sé, porque el problema que yo veo en la gente que apoya a la derecha mala es que tienen demasiadas mentiras y sonceras en la cabeza. Demasiado, Y demasiado. están convencidos de que esa es la verdad. Ese es el problema Sí, también, ¿no? y son Y tú, y tercos, tú- son sí. Y tú caprichosos. les dices que están engañados y les hablas de la verdad, se molestan contigo. Ese es un fenómeno ah, universal, creo yo, ¿no? Por lo pronto en América Tercos. Latina se repite. Acá en Perú es igual. Acá en Perú es igual. En cambio, si uno va a una reunión, o puede ser una reunión social, que un cumpleaños, un casamiento, ¿ok? No digo un velorio por respeto, ¿ok? Y se encuentra con gente que vota a la izquierda, que no es ideologizada y no depende de un plato de lentejas, entonces tiene que sacarle dos mentiras de la cabeza nada más. Tiene que sacarle de la cabeza que vivimos una sociedad capitalista y por lo tanto injusta y desigual y falta la justicia social y todo eso porque vivimos bajo el capitalismo extremo, ¿ok? Eso hay que sacárselo de la cabeza. Relacionado a la otra, la mentira de que los males de la sociedad, o sea, el desempleo, los salarios insuficientes, los ingresos insuficientes, la carestía, la inseguridad, los pésimos servicios públicos de educación y salud que presta, se supone, en los gobiernos, la miseria, el hambre en algunos casos de Brasil y demás, se deben al capitalismo. Entonces, son dos mentiras que tienen en la cabeza, pero me parece que daría mucho menos trabajo y menos esfuerzo y menos saliva y menos tiempo sacarle a una gente dos mentiras de la cabeza, ¿ok? Que ponerse a hablarle a gente que vota a la derecha mala y tiene que sacarse, tiene que sacarle por lo menos 10 o 12 mentiras de la cabeza. ¿Ok? Entonces, me parece, por ejemplo, en Perú, si en Perú a uno le toca, en Perú hay dos clases de izquierda, la izquierda, o sea, terrucófila y la izquierda caviar, ¿ok? Creo que la izquierda caviar es la más difícil, ¿ok? Pero a la izquierda terrucófila, a la gente que votó a Castillo y que está queriendo que Castillo sea presidente y demás, no sé, para mí tal vez sería menos difícil que hablarle como lo ha intentado tantas veces gente que supuestamente es de derecha, como lo ha intentado Juan Alberto tantas veces con tan pobres resultados. A ver, déjenme ver si en el chat hay algo aquí. A ver. Churado. A Chapa le ha tocado hablar de política en los velorios. Ok, sí, pero sí, no al muerto, por supuesto. Okay. Dice Carlos Arena, ¿no será que los que apoyan a la derecha mala tienen tanto miedo del comunismo que creen que estos politiqueros son su única salvación y se dejan llevar por su pésima solución? Correcto, esa es la mentira del mal menor. Esa es una de las grandes mentiras, junto con la histeria anticorrupción
y la paranoia del fraude, pero ya son 3. A una gente de izquierdas tienes que quitarle 2 mentiras de la cabeza y nada más. ¿Ok? Dice Javier Nieves, en Venezuela la memoria corta de las bases con mentalidad socialista los lleva a olvidar que la primera crisis de empresas básicas en Guayana, hierro, acero y aluminio, hoy en ruinas otra vez, provino de las manos de los socialistas anteriores al chavismo, a Deicopé. Hablarles a esas bases, dice Javier, refrescándoles la memoria, es lo que venimos haciendo cuando confrontamos las promesas actuales del chavismo con el pasado y el programa de las 5 reformas como única salida para resolver los asuntos de salario y pobreza. Correcto, Javier. Esa también es un poco la idea. José Aguilera, ¿qué cuentas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, profesor? Bueno, yo la verdad es que estoy muy animado porque Bien. veo que hemos estado trabajando los días de vacación, que no hemos tenido pocas vacaciones. No sé tú, José Aguilera, pero hemos No, tenido pocas vacaciones. Y poca. estoy animado porque tal vez esto nos saque del callejón sin salida que es la terca y caprichosa base de la derecha mala que apoya a Lazo, sí, porque Lazo es el mal menor. Por cierto, muy bueno el último, no sé si es el último, penúltimo video de Adrián Díaz sobre el Tratado de Libre Comercio de China con Ecuador. Y pasándole, y eso es muy importante, ¿por qué está haciendo China más tratados de libre comercio con gobiernos de la derecha mala que con los gobiernos de izquierda? ¿Ok? Véanse ese video que está muy bueno. Perdón, José Aguilera, adelante. No, está bien, está bien. Sí, bueno, con pocas vacaciones hemos estado estudiando harto, estoy haciendo un repaso de toda la historia de Chile para ir viendo todos los errores y que estoy transcribiendo eso y por supuesto he estado repasando las clases de la realidad que revisar video y haciendo resúmenes muy importante, pero quiero decir que la realidad en Latinoamérica es igual, es cortar y pegar. En Chile hay están descabezándose entre unos con otros los de la derecha chora, violenta, con la derecha mala, esa de Vamos Chile. Incluso se levantó un líder que no sé si lo han podido ver, que se llama el Pancho Malo, que le dicen que era un ex líder de una barra brava, que anda con un megáfono funando a, a los presidentes de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópoli, y les grita, y no, sí, está y una cantidad de partidos muy orientados hacia o movimiento hacia el nacionalismo. Yo he estado participando en algunas reuniones, pero es muy complejo tratar de sacarles de la cabeza esas mentiras. De verdad cuesta mucho. De hecho, he tenido conversaciones con algunos concejales del Partido Republicano, líderes con bastante sentido común, hacen sentir que es el camino, las 5 reformas, cuando les hablo. El problema es que no logran dar ese paso de fe y decir, oye, si se han hecho en varios países, hay resultados positivos de todo esto, y quedan en qué fantástico que es, pero siguen marcando el paso y siguiendo los mismos líderes que obviamente están llevando a nuestro continente hacia el peor acantilado. Así que aquí la situación está así. La derecha se están con los cuchillos largos, se están asesinando unos con otros y no es la realidad, y es la misma realidad que en casi todos los países que son vecinos de Chile. Así que esa era mi aportación con respecto a lo que levanté la mano. Saludos para todos. Gracias, Aguilera. Trata de hablar con algunos gente que haya votado a la izquierda. ¿Ok? A ver qué... ¿por qué estoy animado también a esto? Porque comprobar no cuesta nada. O Sí. sea, probar no cuesta nada. Están arrepentidos de haber votado por la izquierda y quieren probar a algo nuevo, pero lo que hoy día está en el mercado no les sintoniza.
Ese es el punto. Ah, Ahí está. bien. Ahí está. Han votado por la izquierda. O sea, Sí. gente que sistemáticamente, aquí lo compruebo personalmente con una doctora que me atiende. ¿Ok? Y tiene razón lo que subrayó Tapia. Primero, crear confianza. O sea, yo creé confianza con ella en base a la relación médico-paciente. Una vez creada la confianza, ella ha votado sistemáticamente a la izquierda desde que López Obrador es candidato, o sea que votó 3 veces por López Obrador. Pero yo a ella le hablo. Y a ella les tengo que sacar 2 mentiras nada más de la cabeza. De hecho, uno me dijo, profesor, me siento como un marido que le fueron infiel, me dijo. Por tercera vez, dijo. Tocayo, y los que no votaron, los que se ausentaron de votar acá en el Perú fue de mayoría. Bueno, La sí, primera mayoría fue la misma. sí, es verdad. Pero el que no votó, el que no vota, el abstencionista, normalmente es de la clase popular y no le podemos llegar sin recursos. Lo que a mí me tiene animado es que mucho votante de la izquierda, sistemático de la izquierda, es de clase media. O sea, es de nuestra clase, está en las redes sociales. Y entonces lo tenemos a tiro, digamos, más a tiro que al abstencionismo. Si me permite, aquí Sandra Álvarez. Profesor, un último punto solamente. Nosotros hoy Adelante. día somos antisistema. Nosotros somos hoy día somos el antisistema, el socialismo instalado, el estatismo, Sí. anti el neoliberalismo. O sea, eso yo creo que puede ser una ventaja para nosotros en este momento que estamos viviendo. Solamente eso, gracias. Ok. Sandra Álvarez en el chat dice que en Estados Unidos y en Brasil los vándalos, la derecha bruta y achorada, dice probablemente no tengan ninguna ideología política. Claro que no tienen ninguna ideología política, pero sí tienen basura en la cabeza que les han metido, que le robaron la elección a Bolsonaro, le robaron la elección. Y bueno, eso es basura que tienen. Entonces, ese es el motor ideológico, que le robaron la elección a Bolsonaro y que Lula es un delincuente. Ya está, ese es el motor ideológico. O sea, no tienen ninguna ideología, digamos, estructurada, o sea, no comparten ninguna visión coherente, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino que están en eso muy metidos. Ok. Ajá, ya va. Aleida, te voy a dar el micrófono enseguida, un momentito. Ajá, mira, yo aproveché esta reunión con los brasileños para repasar un poquito de las encuestas, cómo están las encuestas en Brasil, ¿ok? Y ciertos analistas políticos socialdemócratas que son muy buenos, uno que se llama Fausto, pero Fausto de apellido, ¿ok? Y él plantea que él tiene un artículo muy bueno, no totalmente, o sea, no es socialdemócrata. Desde el punto de vista socialdemócrata escribió un artículo, pero lo genial es el título que le puso. ¿Qué falta que faça una derecha boa? ¿Qué falta que hace una derecha buena? ¿Ok? Una boa derecha, una buena derecha. Y muchas cosas que él dice son cosas socialdemócratas, pero hay una cosa que dice que es verdad. Que tenemos en América Latina el problema de la antidemocracia y la tentación autoritaria o totalitaria, y que la tenemos tanto a izquierda como a derecha. Según él, y esta parte sí la comparto plenamente, la izquierda, le hace Boric, Petro
o sea, Chile y Colombia, la izquierda no se despega de Cuba, Nicaragua, Venezuela, o sea, no se despega del autoritarismo, no se desmarca firmemente, o sea, no quiere condenar de manera tajante y terminante a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso en el lado de la izquierda. Y así como en la izquierda no se despegan del comunismo, llamémosle Cuba, Nicaragua, Venezuela, la derecha tampoco se quiere despejar del fascismo. Y el fascismo es violencia principalmente y tentación autoritaria. Y eso yo lo he conversado con el aquí presente de Bolivia, Daniel Rocha. La derecha no se despega del fascismo. Ese señor Camacho es un fascista. ¿Okay? Y sí, tiene razón Evo Morales en decir que son racistas. Y no solo en Bolivia, también en Guatemala. Yo nunca me voy a olvidar, ¿okay? En Guatemala, una vez que le escuché a una señora de clase media de derecha mala hablar de la gente de clase popular, la expresión que usó. La expresión que usó fue la indiada. Ah, la indiada. Ah, bueno, entonces no se molesten cuando sale a Rigoberta Menchú, al igual que Evo Morales, a reivindicar a los indios y todas esas cosas. Porque sí hay racismo en Bolivia y en Guatemala. En Argentina más o menos, ¿ok? El gorila es un poco racista, sí. Los argentinos siempre decimos, no, no hay racismo en Argentina porque nosotros a los morochos, o sea, a los morenos, le decimos negro y eso es de cariño y eso no se ofende. Sí, nosotros los argentinos comunes, sí, pero los gorilas no. O sea, nosotros le decimos negro al moreno y eso no es racista, pero el gorila sí es racista, no joder. Ok, ahora viene Sandra. A ver qué me dice Sandra de que tiene dos chicos, porque ¿tienes micrófono ahí? Ah, en Nicaragua, ¿con quién me reuní? Me reuní con Eduardo Arias, cofundador bueno, Eduardo Arias es cubano y es cofundador con Ariel de Nicaragua de un fulano foro anticomunista que yo le dije, bueno, anticomunismo está bien, pero no basta el anticomunismo. Entonces, no sé si Sandra, sí, Sandra tiene micrófono. Dale, Sandra. Hola, profe, hola a todos, un abrazo y feliz año a todos. Profe, bueno, pues que también me di la tarea un poco de hablar del tema, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en el foro, ¿verdad? Ahí luego te cuento cómo fue que se dio que un pequeño grupo de 4 jóvenes desean aprender más del liberalismo clásico y les hice ver, ¿verdad? También les dije que si estaban interesados en participar también en el foro y en el congreso también, virtualmente hablando, que también, ¿no? Que ellos pertenecían también al partido Unión Liberal, pertenecían, ya no pertenecen tampoco, pero muy interesados en el tema, ¿verdad? Sumamente interesados. Entonces, pues quería contarte y contarle a los demás, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando, sí, señor, así es, así es. Gracias, profe. Sandra. Un abrazo. Gracias. Ok, por fin le damos a Leida la oportunidad de hablar del 8 foro. Yo con todos los que hablo también les digo del 8 foro, ¿no? Bueno, adelante Aleida y luego terminamos y nos despedimos hasta el lunes. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Me encanta que estemos reunidos este 16 de enero y empezar el año nuevo con el pie derecho con nuestro profesor querido para estas clases. Quiero invitarlos. Sé que ya hay varios inscritos al 8º Foro Liberal de América Latina. Me encanta que varios de los que estamos aquí, de los 32 que están aquí, van a estar presentes
presentes 17 y 18 de marzo en Puebla, México. Gracias a todos los que ya llenaron su solicitud de inscripción, gracias a los que ya enviaron su comprobante de pago, a los que ya me enviaron sus datos para reservación en el hotel sede, fecha de ingreso, fecha de salida. Quiero invitarlos a los que todavía no toman la decisión. Es importantísimo que ustedes como estudiantes de la realidad que se dan cuenta de cerca cada lunes de cómo está la situación, que hagamos el esfuerzo por asistir por lo menos de manera virtual. Sé que a lo mejor la economía no está para hacer el viaje y venir de manera presencial, pero acabo de enviar nuevamente al WhatsApp el PDF con los costos para lo que es la presencia virtual. El evento se va a transmitir en línea, en vivo, los días 17 y 18 de marzo. El programa se les dará a conocer más adelante, pero todas las conferencias, talleres, plenarias, la rueda de prensa, todo lo que se está organizando se va a transmitir en vivo, en línea. Entonces, para que todos los que por algún motivo no puedan venir se inscriban, ahí están los costos, está el formulario de inscripción, está la cuenta de PayPal para hacer el apoyo. Como ustedes saben, los que ya han sido sede, siempre que se hace un evento y se contrata el hotel, el salón, pues hay gastos. ¿Qué más quisiéramos de tener muchos patrocinadores que evitaran ese tipo de gastos? Pero pues como ustedes saben, estamos costeando el evento nosotros mismos como miembros del Foro Liberal de América Latina con nuestras aportaciones. Entonces, el hecho de que ustedes aporten para la inscripción en línea nos da precisamente para poder costear los gastos. Queremos hacer una transmisión bonita, de calidad, interactiva, donde ustedes al mismo tiempo que está el ponente puedan ver sus comentarios y al final poder hacer las lecturas de sus preguntas y usted tener las respuestas en línea. Para aquellos que ya llenaron su solicitud pero no han mandado los datos de su reservación de hotel, fecha de ingreso, fecha de salida, tipo de habitación, doble, sencilla, triple, es súper importante que lo hagan a la brevedad, porque el convenio que hicimos con el Hotel Sede, que es el Hotel Real de Puebla, que en el PDF viene en la página web para que puedan ver pues el tipo de habitaciones, está muy lindo, tiene alberca, tiene restaurante, está muy equipado. Nos dieron tarifas preferenciales válidas solamente al 31 de enero. Estamos ya a 16, el día 31 es martes, dentro de 15 días, entonces a partir del 1 de febrero los costos cambian, ya no tendríamos esas tarifas preferenciales, serían las tarifas normales 2023, las tarifas que vienen en el PDF son las que se hicieron, se pactaron desde noviembre del año pasado, y son los precios anteriores, entonces tenemos tarifas preferenciales solo hasta el 31 de marzo. Para aquellos que todavía están pensando en la posibilidad de venir y aprovechen esas tarifas. Quienes no, también les compartí el cartel para estudiantes. Queremos que este foro liberal sea muy concurrido por estudiantes. Vamos a hacer aquí en México la labor de impresión de carteles que se van a pegar en las principales universidades a nivel Ciudad de México, Puebla y las principales ciudades de la República Mexicana. Entonces, los costos para estudiantes son súper económicos. Se le está dando la posibilidad a todos los asistentes, estudiantes o no, de tener una constancia emitida por el Foro Liberal de América Latina, firmada por nuestro presidente José Luis Tapia, por el profesor Alberto Mansuetti como representante de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Entonces, esto hay estudiantes que les puede servir también en su currículum, en su formación. Entonces, están ahí el cartel con los costos a partir del 11 de enero de 2023 y mi WhatsApp para quienes gusten más información, más detalles. Su labor en difusión es importantísima, que todos nos hagan favor de compartir los carteles que se han estado difundiendo con su red de amigos en sus países, en otros países. Eso nos ayuda a sumar. Yo sé que hay algunos, como el pastor Donald Herrera, que ya me mencionó que no va a ser posible que venga, pero tienen a su vez mucha red de contactos y su labor de promoción es importantísima. Y si pueden estar de manera virtual, inscribirse y aportar, qué mejor. Pues eso sería todo, profesor, de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Aleida. Por cierto, Sandra, dale a esos chicos. Dime, profesor.
Dale mi teléfono a esos niños que quieren Listo. aprender liberalismo Listo. clásico, ¿ok? Y se me estaba Dale mi ocurriendo, teléfono. profe, se me estaba ocurriendo más bien hacer una reunioncita virtual. Bueno, pero ¿Te empieza por conozco? darle mi teléfono para que podamos Dale. comunicarnos por WhatsApp. Yo le Listo, paso el listo, material y vemos si hacemos la reunión. Otra cosita. listo, profe. Para terminar. Yo me he levantado este año, empezado el año con el pie izquierdo, pero izquierdo en el sentido de hay que hablarle a la gente que vota por la izquierda, porque ya con los que votan por la derecha mala ya hemos tenido, bueno, es más, todos los que han estado aquí se han ido. Todos los que han estado aquí, que gente identificada con la derecha mala, votante de la derecha mala, se han ido. O sea que hemos tenido malas experiencias. Entonces, ¿qué perdemos con probar? Y yo digo, empecemos por la familia. A ver, yo digo lo siguiente, no sé si me ocurre. ¿Quién de nosotros no tiene un primo, un tío, un sobrino, o tal vez sus padres, que tienen más o menos que tiran para la izquierda, pues, y que votan por la izquierda? Todos tenemos un pariente. Con el pariente no es tan necesario crear confianza porque en principio ya tendría que haber. Pero a ese primo, a ese tío, a esos padres, no le hablamos o no le hablamos de política, le evitamos hablar de política porque son de izquierda. Bueno, empecemos por ahí, a probar algo distinto, como dice Carlos Arena, para no hacer siempre lo mismo, ¿ok? Empecemos a probar. Ese primo, ese tío, ese sobrino con el que no hablas de política, evitas hablar de política en las reuniones sociales, en los cumpleaños, en los casamientos y demás, bueno, no lo evites. Háblale, a ver qué pasa. Probar no cuesta nada. Y como dice Carlos Arena, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablarle a la gente que nunca le hablamos, o compañeros de estudio, de trabajo, a gente que nunca le hablamos, pues ya sabemos que, no, ese es de izquierda, ese vota por la izquierda, ¿para qué voy a perder el tiempo? No, a lo mejor perder el tiempo es lo que hemos hecho hasta ahora, con tanta gente que se supone de derecha y que no hemos tenido mucho resultado con el proyecto 5 Reforma, porque no lo aceptan, lo rechazan por esto, por lo otro, porque tienen sobre todo infinidad de basuritas en la cabeza. Entonces probemos con los otros, que tienen 2 basuritas nada más, que vivimos en un sistema capitalista, y que el capitalismo salvaje nos tiene fregados, y que los problemas económicos, educativos, de seguridad, se deben a que vivimos en un sistema capitalista. Probemos de sacarle esas 2 basuritas de la cabeza. Tal vez es menos difícil que el otro camino, que es el que hemos venido probando hasta ahora, con resultados no muy halagadores o esperanzadores. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna? Antes de irnos, nos despedimos. Bueno, muchas gracias a Leira. Ya sabe, para el 8º foro, si nunca fue un foro de los nuestros, será su primera experiencia. Gracias a Leila y gracias Miriam por tu efectividad siempre en la parte técnica. Un saludo grande, nos vemos el lunes y estamos comunicados mientras tanto. Ahora. Buenas noches a todos. Feliz noche, profe. Saludos, colegas. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.